Oye, ¿quién lo mató? ¿Primero los lugares? ¿O cómo está? Sí, De la Gus. plataforma de Amazon Prime Video. Platíquenos ustedes si ya vieron la serie, Los dos primeros los capítulos. dos primeros capítulos, ¿qué le parecieron? Porque la verdad es que he escuchado muchos comentarios, he leído muchos comentarios de que les está gustando mucho, que la producción es muy buena. A mí también me gustó. Oye, fíjate que le encuentro un problema. ¿Cuál? Que dicen que es ficción, Ujú. pues están cambiando la opinión de la gente. Porque resulta que a Jorge Gil lo están poniendo que porque Besares le mentó la madre, le dijo que era un pendejo en su casa, que por ardido Jorge Gil fue y lo denunció y por eso lo metieron a la cárcel. Ujú. O sea, yo no creo que la Procuraduría meta a la cárcel a alguien acusado de homicidio porque le mentó la madre a Jorge Gil. Yo no lo creo. Ahora, también te pones a pensar, ok, ciencia ficción, sí, pero le estás dando entonces en la torre a la vida de unas personas. Exactamente. O sea, porque puedes decir, es ciencia ficción y se escudan en eso, perfecto, Gus, pero le está dando en la torre, por no decir otra palabra, a Brenda Besares, a Mario Besares, a Jorge. ¿Estás de acuerdo? O sea, no te puedes escudar detrás de la Sí, ciencia a ver, ficción. supongamos, si esto lo investigaron y es real, y Jorge Gil lo único que tuvo para denunciar, para decir de Mario Besares es porque le mentó la madre en su casa, Ujú. entonces me parecería la Procuraduría y él muy chafa, ¿no? Por eso te digo. O sea, ahora imagínate, dicen ayer que tuvo oportunidad de platicar con Mario porque ahorita anda en campaña con su esposa Brenda. Y me decía, es que esa escena donde está con Jorge Gil, donde le mienta a la madre, dice que eso es mentira, Gus. O sea, que después de la muerte de Paco Stanley y de que los llamaron a declarar y todo Sí, esto, nunca exactamente. más volvió a ver a Jorge Gil. Nunca más. O sea, que esa escena donde le dice y le miente a la madre porque le fue a proponer un proyecto Jorge que ya tenía pendiente con el señor Paco Stanley, según lo que dice Mario Besares es que esa escena nunca Mira, sucedió. yo ayer le dije a Mario Besares, amigo, hola, dime algo, le mentaste la madre a Jorge Gil en tu casa, dime para desmentir o para afirmar lo de la serie. Ja, 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 me dice Mario Besares, ¿cómo crees? A Jorge ya no lo volví a ver hasta la reconstrucción de hechos y fueron 3 minutos y ya no me dejaron hablar con él, tenía Exacto. prohibido hablar con la gente y hasta el sol de hoy que no lo veo. Ujú. Eso me dice y le digo, ok, bueno, ok, dice que está en sus últimos días de campaña y le digo, ¿ves? Están tergiversando todos estos hijos de PUTA, me ponen en el mensaje, Ujú. Besares. Ujú. Entonces, Entonces, es lo que te digo, o yo no sea, sé si sea cierto, yo, la verdad de las cosas, no estuve ahí, sí los conocí, sí estuve cerca de ellos. Jorge Gil era muy conocido mío, muy conocido porque éramos reporteros viejos los dos, que empezamos más o menos juntos, y un poco antes que Gil, un poquito antes que él, pero éramos competencia en entrevistas. Al principio éramos Jorge Gil y yo los únicos dos reporteros que había ujú. en este país, la neta, de televisión. Él trabajando para Noticieros Televisa y yo trabajando para el mundo del espectáculo. Y siempre fue una competencia cordial, nunca hubo un problema, no nada. Y luego Mario Besares y luego Jorge Gil lleva a Radio 13, donde yo trabajaba, donde era director de producción y tenía un programa ahí, a
a Paco Stanley, a Mario Besares y él, Jorge Giles, quien los lleva. Entonces va y me ve a mí y yo le digo, no es conmigo, no es con otra ventanilla, es con el licenciado Carlos Quiñones, el dueño. Le consigo la cita con Carlos Quiñones, ya se arreglan ellos y entran al aire después de, antes de Abraham Sabludowski. Abraham Sabludowski a las 7 de la noche y Paco estaba de 5 a 7 en Radio 13. Yo estaba de 11 a 1 y Stanley estaba de 5 a 7 o de 4 a 6, no me acuerdo, por ahí en la tarde, y luego seguía Abraham Sabludowski. Entonces pues, los llegué a ver varias veces en reuniones, en comidas, esto y lo otro. En alguna ocasión yo fui a la oficina de Stanley ahí en la calle de San Luis Potosí, donde tenía un estudio, donde tenía unas oficinas, donde hacía unos reventones de aquellos Paco Stanley. O sea, sí es real todo eso. Sí. O sea, porque en la serie lo retratan como si de verdad le encantaba la fiesta, pues consumía ciertas cosas. Mira, de eso no te voy a hablar, porque yo estuve ahí, pero si el señor ya se murió, yo no voy a hablar de un muerto. No voy a hablar de un muerto porque no es correcto, no es decente, no es ético. Claro. Pero a Paco le gustaba la fiesta. Y, o sea, también entiendes por qué la familia está tan enojada o sea, lo dejan como que era un soberbio prepotente que abusaba de su fama, que abusaba de su popularidad, de su éxito. O sea, muy feo que dejan a Paco Stanley ahí. Mira, cuando Vali le pregunta a Paul Stanley algo, pues él no quiere responder. ¿Qué va a responder? De entrada es su papá. Y después, ¿tú qué puedes responder si yo te pregunto? Es un supongamos, de tu papá. Sí, no. Oye, que tu papá manejaba borracho. Pues pregúntenle a mi papá, pues yo qué, ¿no? Claro. O sea, cada ser humano somos seres individuales. O sea, te duele a ti, pero no es ni tu responsabilidad, ni lo puedes saber porque no estuviste ahí. Entonces yo creo que Paul Stanley, por supuesto que le duele porque es su papá, pero ¿cómo va a saber eso? Sí, aparte, pues hace cuántos años tenía él cuando murió su papá, y aparte debe ser dolorosísima de estarle preguntando eso, y aparte por la forma en que perdió a su papá. Y ver ahora esta serie de cómo le están retratando de un ser humano que era pues tremendo, pedante, grosero, que abusaba de la gente, si no está tampoco tan lindo. Te voy a decir una cosa. El tenorio cómico en este país lo hace el cómico que esté de moda. Lo hizo mucho tiempo Paco Stanley. Lo hizo mucho tiempo el Loco Valdés. No, perdón, lo hizo primero Paco Malgesto. Lo hizo el Loco Valdés. Lo hizo Paco Stanley muchos años. Cuando bajó la popularidad de Paco Stanley, lo hizo La Güereja. Y después de La Güereja, los Mascabrothers. Muchos años. Y así. Y así. Pero muchos años Paco. Entonces Paco contrataba todo el elenco. Y era el líder de los comediantes. Esa es la realidad. Y la verdad es que era un monstruo en la conducción. Era un gran conductor. O sea, con los cánones que hay ahora, no pasaría. O sea, lo hubieran metido ya al bote. Todo el mundo se lo hubiera ido o sea, porque se burlaba del niño cachetón, del niño morenito, de la señora baquetona. Baquetona, los gordovics, o sea, pero era otro México, era otra época. En aquel entonces se aplaudía el bullying cuando no te lo hacían a ti. O sea, porque yo me puedo reír de los demás, pero cuando me chingan a mí, pues entonces ya cambian las cosas. Y Paco Stanley era especialista en eso. Paco está muerto y no voy a hablar, pero sí era muy especial. Sí era muy especial Paco Stanley.